Bueno, la proyección de Hebreos es una proyección interesante porque está escrita para creyentes en Cristo, pero que además eran judíos. Porque para que ellos pudieran entender bien el misterio de la llegada del Mesías, no como la gran mayoría esperaba al Mesías o como los rabinos habían vendido la imagen del Mesías, ellos debían saber, de acuerdo con las escrituras, lo que era el Mesías y quién era el Mesías. Y además, ellos debían entender cómo eso cambiaba la manera de vivir de ellos como cristianos, primeramente cristianos y segundo, siendo judíos o siendo hebreos, o sea, israelitas. Eso es muy importante para que nosotros entendamos por qué razón es que él estaba hablando de cosas que tienen que ver con el Antiguo Testamento para enseñarles cómo vivir en el Nuevo Testamento. ¿De acuerdo? Ok. Sí, sí. Todos estamos en la misma página. ¿Cuál página? En esta página, o sea, en el mismo sentido, entendemos, en el mismo entendimiento. Sí, sí. Qué cosa. Sí. Ok, ok. Ahora, lo que vamos a ver ahora, y con esto vamos a repetir la última parte de lo que vimos. Moisés fue fiel como siervo en toda la casa de Dios. ¿Cuál era la casa de Dios aquí? Israel. Israel, muy bien. Moisés fue fiel como siervo en toda la casa de Dios, que era Israel, para dar testimonio ¿a quién? A Israel. A Israel, Bueno, de lo que se había de decir después. ¿Qué es lo que se había de decir después? Moisés, a ver, Moisés, ¿qué les recuerda? El primer pacto. El primer pacto es con Moisés, las tablas de la ley. El pueblo dice, nosotros vamos a obedecer lo que Dios ha puesto, que debemos obedecer las tablas, el primer pacto. ¿Qué sería entonces lo después? El nuevo pacto. El nuevo pacto. Muy bien, exactamente. Entonces, el primer pacto es una semblanza de lo que el segundo pacto iba a hacer. Así que todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento, lo único que hacía era prever lo que iba a hacer la venida del Mesías, príncipe, para el pueblo de Israel. Entonces ahora la persona que escribe Hebreos hace la contraposición. En cambio, ahora estamos hablando de un nuevo pacto. En cambio, después de hacer el cambio de lo de Moisés, Cristo es fiel no como siervo, sino ¿como qué? Cristo es fiel como ¿qué? Como el Hijo de Dios. Como hijo. Ajá. Cristo es fiel como hijo sobre su casa. ¿La casa de quién? Israel. De él, de su padre. Israel, ¿no? Voy a leerlo porque dice claramente, dice, en cambio, Cristo es fiel como hijo sobre su casa. ¿Cuál es la casa? La de él. Casa, La la de- casa de Cristo, no Nosotros. la casa de Dios. Miren Nosotros. la diferencia. Moisés es fiel siervo sobre la casa de Dios.
Pero cuando hace el cambio, Cristo es fiel como hijo sobre su casa, es su casa. Esta casa suya somos nosotros, la iglesia. Pero la iglesia es aquella que retiene la confianza y el gloriarse de la esperanza. Por lo tanto, la iglesia de Cristo es aquella que retiene su fe en que Cristo es Dios. ¿Estamos? Miren lo que dice en esos dos versículos, 1, 2. En esos dos versículos, miren la increíble eclesiología. ¡Qué palabra! La increíble eclesiología que dice. Dice, antes la casa de Dios, que era Israel, tenía un siervo, pero ahora la casa de Dios es la casa del Hijo. Hijo que nos ha puesto a nosotros en Él, porque Él es la casa. Somos su casa, en nosotros vive. Pero esa vivencia es únicamente cuando retenemos, cuando nosotros tenemos y volvemos a retener. Tenemos y volvemos a tener la fe en Él. ¿Todos correctos? Ok. Sigue diciendo el texto. Por eso, miren este cambio tan interesante. Como dice el Espíritu Santo, este autor de Hebreos ahora cita al Espíritu Santo hablando. Para aquellas personas que creen que el Espíritu Santo no es Dios, perdón. Si alguien le dice el Espíritu Santo no es Dios, es una energía, es no sé qué cosa, llévenlo aquí. En Hebreos dice que el Espíritu Santo dice, es una persona porque habla, dice, y además dice lo que está escrito. Por lo tanto, como lo que está escrito es palabra de Dios, dice palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Teología pura. Es todo lo que aprendemos en un solo renglón. El Espíritu Santo dijo, si oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón. Como en el día de la provocación, en el día de la prueba en el desierto, donde los padres de ustedes, dice el Espíritu Santo, me pusieron a gran prueba y vieron mis obras durante 40 años. Ok. ¿Qué es eso? ¿De qué está hablando? Está hablando de un salmo. Está hablando del Salmo 95. Pero las letras que están en amarilla las va a repetir. Aquí está. ¿En el 7? No. Bueno, ya lo vamos a ver. Esas mismas palabras las van a poner más adelante. Pero el asunto es el siguiente. Ojo. Si oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón. No lo endurezcan como lo endurecieron en el día de la provocación, en el día de la prueba. ¿Qué fue lo que hicieron? No es una prueba para las personas, no. En esos días, sus padres me pusieron a mí, a Dios, en prueba. Ok. ¿Cuándo fue eso? Esa es la razón de por qué hay esta roca que está aquí. Era como, no me acuerdo si la tercera o la cuarta vez que le decían a Moisés, Moisés, ¿por qué nos has traído a morir a este desierto? Moisés, ¿por qué eres así? Moisés, y ándale con el pobre Moisés.
hacía nada, acaban de recibir el maná del desierto. Y al día siguiente ya estaban diciendo, nos quieres matar de sed. Dios nos sacó de Egipto para venirnos a matar aquí de sed. Entonces el Señor le dijo a Moisés, Moisés, con tu cayado golpea la piedra. Moisés le dio un varazo a la piedra y brotó agua de la roca. Del monte Horeb, que significa ir Sinaí. Así que él le golpea al Sinaí y del Sinaí, de la roca, sale agua. Paréntesis. Recuerden, lo que ellos vivieron antes, Antiguo Testamento, está escrito como una semblanza de lo que iba a pasar después y se iba a escribir. Entonces, Dios ordena con el cayado, pégale a la roca y salió agua. De la roca sale agua. Agua para que no mueran, o sea, agua para que tengan vida. ¿Ustedes creen que los reclamos de Israel hicieron que Dios pensara, oh, oye, sí, no? No. Todo está planeado. La roca, y tú te llamarás Petros, y de esta Petra, sobre esta Petra construiré mi iglesia. Yo soy el agua que da vida. Todas esas cosas no fueron escritas por casualidad. No. Todo eso tiene una semblanza en el Antiguo Testamento y el escritor, el Espíritu Santo, está recordándole a los judíos cristianos, escuchen, no endurezcan su corazón porque están escuchando la voz de Dios. No prueben a Dios. No endurezcan su corazón. ¿Vamos bien hasta aquí? Sigue diciendo, por esta causa. Y es interesante, porque el mismo Espíritu Santo, aquí dice el Espíritu Santo, allá dice Dios en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo. En Hebreos 3, no, esta es la Reina Valera 2015. Por esta causa me enojé con aquella generación y dije, ellos siempre, por favor, escuchemos esto porque es muy importante. Pareciera que es para los judíos, pero no. Habla a la iglesia. Esta casa suya somos nosotros. ¿Cómo se endurece el corazón? Mírenlo, clarito. Así es como se endurece el corazón, claritico. Se desvían siempre en su corazón. ¿Y por qué se desvían de su corazón? Porque no han conocido mis caminos. Escuchen bien, no han conocido mis palabras, no. Sí conocen mis palabras, pero no siguen mis palabras. Y como no siguen mis palabras, como no las practican, entonces se desvían. ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido? Sí, señor. Claro. Entendamos bien esto porque es muy importante. Los judíos y los cristianos en esta época, digamos, los cristianos que eran griegos o digamos, los que estaban allá en África, etcétera, etcétera, no sentían tanto este
golpazo sobre su fe, sobre su andar, sobre sus familias, porque imagínense, la familia de Esteban es judía, totalmente judía, y resulta que tienen a Esteban y Esteban cambia y dice, el Señor Jesús es el Mesías. La familia de Esteban, si era judía ortodoxa, Esteban, ¿qué estás haciendo? Eres un traidor. Incluso los de las mismas familias cogían a los hijos y los entregaban a los guardias del templo. Recuerden lo que dice la palabra de Dios. El Señor Jesús se los advirtió, les dijo, miren, el enemigo estará en su propia casa. Yo no he venido para que tengan paz, es para que ustedes tengan suficiente fortaleza para enfrentar las tradiciones de las familias, y voy a poner padres contra hijos, hermanos contra hermanas, tíos contra sobrinos, sobrinos contra tíos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que va a pasar cuando ustedes crean en mí. Entonces los judíos estaban en una situación muy, muy difícil, porque todo el tiempo todo el mundo estaba dándoles por la cabeza porque ellos habían cambiado eran unos traidores a las tradiciones de los judíos, de los israelitas. Entonces, lo que él les está diciendo es, miren, necesitan entender que es lo mismo que estaba ya prefijado en el Antiguo Testamento. Para ser casa de Dios se necesita retener lo que ustedes saben, porque si no se van a desviar. ¿Qué hacían los judíos? Decían, ok, está bien. A ver, supongamos que él, no lo trates como que es el Mesías. Digamos que él era un gran profeta. Y nosotros aquí en el Sanedrín aceptamos que él es un gran profeta. Es más, lo vamos a escribir en los Targumes. Y si ustedes revisan algunos Targum después de la venida del Señor Jesús, el Señor Jesús aparece y aparece como un gran profeta. Josefo escribió de Jesús como un gran profeta, que era un historiador judío. En el Islam, en el Corán, aparece Jesús como un gran revolucionario profeta. Y desviaron el hecho de Dios con nosotros. Él era Emmanuel. ¿Se dan cuenta lo importante de retener lo que uno realmente ha aprendido? No movidos por cualquier viento de doctrina, no, adultos. Eso es crecimiento. Crecimiento es creerle a Dios como Dios es, quien es Dios y como Él ha hablado. Por esa razón es que Él dice, ellos se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. No los practican. Y como ellos hacen eso, el desviarse en su corazón y no han conocido mis caminos, eso se llama dureza de corazón. ¿Recuerdan de alguien en el Antiguo Testamento que también dice Dios endureció su corazón o endurecí su corazón? ¿Recuerdan de alguien así también? Faraón, ¿no? Faraón. Muy bien, Faraón. Al final, Faraón en la novena, si ustedes leen otra vez, en la novena prueba que Dios coloca a Egipto, ya Faraón reconocía: tu Dios es un Dios poderoso. Tu Dios es más poderoso que mi Dios. Pero, aunque él sabía, pero yo soy Dios. Así que tuvo que llegar la 10ª prueba. Eso es endurecimiento. Cuando uno se desvía en su corazón de lo que uno ya ha conocido. ¿Y por qué uno lo que ha conocido se desvía? Porque uno no lo ha practicado.
Así que lo que Dios dice que es la consecuencia para aquellos que endurecen el corazón es jamás entrarán en reposo. Jamás en mí. Muy bien, gracias por darte cuenta. En mi reposo. Está hablando de un reposo muy diferente al reposo que nosotros conocemos. Para nosotros el reposo es irnos a acostar. No, está hablando de mi reposo. ¿De qué está hablando en realidad? Bueno, para el Espíritu Santo, y entonces ahora el escritor de Hebreos que está siendo guiado por el Espíritu Santo escribe: miren, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes un corazón malo de incredulidad, que se desvíe, que se aparte del Dios vivo. Más bien, o sea, va a hablar ahora de algo que debe pasar en vez de. ¿Pero qué es el en vez? No haya en ninguno de ustedes un corazón malo de incredulidad. Escuchen esto. ¿Recuerdan endurecer el corazón? Dureza de corazón es no creerle a Dios. Cuando uno no le cree a Dios, no ha conocido sus caminos. Y como no ha conocido sus caminos, se desvía su corazón. Así que su corazón es un corazón malo. Cuidado, ¿ah? Qué interesante. Esto se llama antropología bíblica. Así somos los hombres. Que no haya en medio de la iglesia, en medio de nosotros, un corazón que sea malo de incredulidad. Ni siquiera es una maldad de violencia, maldad de incredulidad, porque cuando uno no cree, se aparta de Dios. ¿Cómo está tu vida hoy? No, he estado apartado de Dios como una semana. Eso debería encender las alarmas de cualquier cristiano que esté hablando con otro cristiano. No, he estado apartado de Dios como un día. Eso debe encender las alarmas de cualquier cristiano. Porque significa que tu corazón es un corazón que está desviado de estar con el Dios vivo. Si tú te desvías del Dios vivo, ¿hacia dónde estás corriendo? El otro lado. Pecado. ¿Cuál es el otro lado de Dios vivo? Hacia la muerte. Hacia las cosas muertas. Exactamente. Entonces estás volviendo a vivir en la muerte en la que antes vivías. ¿Se dan cuenta lo grave de tener incredulidad? Lo grave de no tener la fe colocada donde debemos tenerla. Nos volvemos a ser esclavos, nos volvemos a ser esclavos de lo que nos mataba, de lo que nos hacía volver a estar en las cosas que no eran nuestras, no son nuestras, ya no son, somos nuevas criaturas diferentes, casa del Señor. Así que cuando alguien te diga, he estado como apartado del Señor en estos últimos días, miren, más bien exhórtense los unos a los otros cada mes, cada 2 semanas, cada 3 días, todos los días, cada día, mientras se dice hoy. O sea, no está diciendo exhórtalo mañana, no, hoy. Hoy necesitamos exhortarnos. Inmediatamente. Sí, inmediatamente. Porque a medida
que tú te vas separando medio milímetro de Dios, la consecuencia de la incredulidad es que tu corazón se endurece por el engaño del pecado. Le das la potestad al pecado de, no de ser tu Dios, sino de obrar sobre ti. Cierto. Y ya eres libre del pecado. ¿Qué haces metida en el pecado si ya eres libre del pecado? No tiene ningún sentido. No tiene sentido que tú te dejes otra vez poner en el sitio donde tú no eras, donde tú no tienes que estar. ¿Me explico? ¿Está bien? Sí, señor. Sí, señor. Ahora, el problema es que cuando tu corazón se endurece, después de haber estado regado por el agua que salió de la roca, empieza a resquebrajarse. Y el pecado, que es un engaño, hace que tú como persona te desmorones. Como un muro empieza a volverse tierrita, así va a pasar con tu vida. Así que no haya en medio de nosotros ninguno que deje de creer en Cristo. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es la exhortación que debemos hacer? Cada vez que un hermano te diga a ti, no, me siento como así, me siento como así. Un momento. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? ¿Cuántas cosas ha hecho? Como en el caso de los judíos. Oye, ¿por qué me pides en esa manera? Acaban de darte comida, maná y aves para que comas. Pediste, se te dio. No tienes que pedirlo así. ¿Por qué vienes a decir que quieres volver otra vez a Egipto? ¿Por qué quieres volver a Egipto? ¿Qué significa la expresión volver a Egipto? Es volver otra vez a la esclavitud. ¿Por qué quiere volver al pecado? ¿Quiere volver a la esclavitud del pecado? Esa es la forma. No. Es confianza en el Señor. Es creerle al Señor. Es poder tener la actitud de saber quién es el que está en tu vida. No dejes, por favor, no dejes que te convenza el engaño al que te quieren someter. Pero es que, Carlos, es que a mí antes me iba tan bien y ahora con esto del Señor, pues, te iba bien. Perdón. Estabas muerto en tus pecados. Eras esclavo de lo que te decían. Las personas gobernaban tu vida. Tú pensabas que dependías de ti. De una persona que es criatura, dependiente. ¿Quién eres hoy? ¿Quién eres hoy? ¿Sí me explico? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Sí, señor. Sí, señor. Ok. Entonces, la explicación, la exhortación. Nosotros fuimos hechos participantes de Cristo. Escuchen el verbo. El verbo está en perfecto, en el tiempo verbal perfecto. Perfecto es un tiempo verbal que se puede describir así. Sucede algo hoy que tiene repercusión en la línea de tiempo hacia el futuro. Sucedió algo hoy que tiene repercusión en todo lo que hay en el futuro. Como por ejemplo aquí. Nosotros un día, cuando creímos en Cristo, fuimos hechos, fuimos hechos participantes de Cristo.
¿Qué significa participar de Cristo? Hablemos sobre esa palabra participar. Comentar, ¿cómo que se llama? Compartir del Señor, de la enseñanza. Vivir lo que el Señor vivió. Ok. Andar. Por ahí. Andar, someternos. Sí. Ser participantes de Cristo es que nosotros asumimos lo que Cristo hizo para nuestras vidas. Yo participo de lo que Él hizo. Yo me hago partícipe, me hago parte de lo que Cristo hizo para mí. Me hago parte de lo que fue su vida. Me hago parte de lo que fue su sacrificio. Yo soy parte de eso. Por eso es que el Señor me coloca en Él. Porque soy parte de Él. No soy alguien por aparte, no, soy parte de Cristo. ¿Cómo yo sé que soy parte de Cristo? Porque yo estoy absolutamente seguro, confiado en lo que Cristo hizo por mí. Yo retengo el principio de mi confianza hasta el fin. Yo voy a morir algún día. Perdón, voy a dormir algún día. Voy a dormir algún día. Pero yo retengo lo que el Señor me ha mostrado hasta este día y yo confío en lo que Dios ha hecho, sea que las circunstancias y lo que me rodee sea o no conforme a lo que yo quisiera que fuera. Por eso es que podemos exhortarnos unos a otros. Le podemos decir, hombre, tú y yo somos participantes de lo que Cristo hizo. Que te están atacando, eso no es nuevo. El Señor dijo, si a mí me aborrecieron, pues nosotros también. Ningún siervo puede ser mayor que su Señor. ¿Cierto? Eso es exhortación. ¿Me explico? Es exhortación. Tiene que ver con el conocimiento de Dios. Tiene que ver con el hecho de cómo fue que Cristo a nosotros nos rescató. Por eso, cuando estamos con los hermanos y alguien nos dice algo, si escuchamos, versículo 15, si escuchamos hoy su voz, no endurezcamos nuestro corazón como en la provocación. No endurezcamos el corazón como en la provocación. ¿De acuerdo? Nosotros podemos endurecer el corazón. Claro que podemos. ¿Pero eso nos ayuda? No. Nos separa del Dios vivo. Endurecer el corazón es que todo lo que hemos aprendido y todo el conocimiento que Dios nos ha dado, pues lo echamos al tacho. Como dicen en el Perú, lo echamos a la basura. No nos sirve porque no quiero vivir en esa vida. No, hay que colocar el corazón en las Escrituras, en lo que Dios nos ha dicho. En vez de endurecer el corazón, debemos vivir con el corazón. Si ven el corazón que hay ahí en la Biblia, está bonito. La foto. En vez de endurecer el corazón, lo que hay que hacer es colocar el corazón en la Biblia. Colocar el corazón en el conocimiento que Dios nos ha dado. Y cuando uno coloca el corazón en lo que el Dios nos ha dicho, entonces yo lo aprendo a vivir. Eso es madurez. Y en la medida en que mi confianza crece en el Señor, voy siendo cada vez más maduro y las circunstancias de la vida y las cosas que uno ve y las cosas que deja de ver no son óbice para estar en la presencia del Señor. Por eso la palabra nos llama todo el tiempo a vivir por lo que creemos, por fe, no por lo que vemos. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, señor. Okay.
Porque escuchen esto. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? Miren que el Señor, a mí esto me parece increíblemente importante. Miren que el Señor no está llamándole la atención a las personas que no han oído. No le está llamando la atención a las personas que no lo habían visto. Está llamando la atención a aquellos que habiendo oído le provocaron. ¿Quiénes fueron los que le provocaron? La respuesta está en una pregunta. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Quiénes fueron los que provocaron a Dios? La primera cosa es una irreverencia. Ponerse uno a provocar a Dios. Todavía más irreverente, provocar al Hijo. Y no tiene perdón provocar al Espíritu Santo. Después de lo que uno ha visto del Padre, lo que hizo el Hijo, provocar lo que el Espíritu Santo escribió sería, no solamente es un absurdo, es una, yo creo que se llama blasfemia. Pero la esclavitud que se lleva en el corazón es tan arraigada, que es capaz de hacer que las personas seamos lo suficientemente atrevidas para provocar a Dios. ¿Quiénes fueron los que lo provocaron? Los que salieron como esclavos de Egipto y que siempre quisieron volver a su esclavitud. Habiendo oído, habiendo visto, habiendo sentido y habiendo entendido quién era Dios. Versículo 17. ¿Y con quién? No quiénes fueron ahora, sino con quién estuvo él disgustado 40 años. ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Todos los que no creyeron en su libertad, todos los que no creyeron en la posibilidad de vivir libres sin la esclavitud, todos cayeron. Todos cayeron durante 40 años, fueron muriendo hasta que no quedó ni uno solo, excepto Caleb y Josué. Ni uno solo, excepto Caleb y Josué. Porque Caleb y Josué, ¿qué hicieron? ¿Los escucho? Sí le creyeron a Dios. Creyeron. Creyeron a Dios. Ese es el punto. El punto álgido del cuento está en que ellos sí creyeron y los otros no creyeron. Así que Dios estuvo total y absolutamente enojado con todos aquellos que no le creyeron. Y creyeron más en la esclavitud que en la libertad que él quería otorgarles. ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo? Sino a aquellos que... ¿Cuál es la palabra? Desobedecieron. ¿Cómo se muestra la fe? Obedeciendo. Con la obediencia. Ok. ¿Quiénes, con quiénes y a quiénes? ¿Quiénes querían estar en la esclavitud y no en la libertad? ¿Con quiénes estuvo disgustado Dios? ¿Y a quiénes les dio la consecuencia de su incredulidad? Esas son las tres preguntas que nosotros que hemos oído
la palabra de Dios, no podemos pasar por alto. Tenemos una fe que nos impulsa, nos impele a que nosotros vivamos obedientes a lo que creemos. Vivamos obedientes a la verdad. Esa es la fe que tenemos. No es una fe simplemente de palabras, es una fe que nos impulsa, que nos hace vivir diferente. ¿Lo tienen? ¿Sí? ¿Sí es claro? No. Porque esa es la fe que busca Dios. No una fe de aquel que se queda quieto. Es una fe que marcha. Es una fe que va buscando su sitio, su tierra prometida, en este caso nuestro reino. Ese reino que Dios ya, ustedes y yo sabemos que tenemos. Espero que lo sepamos. En vez de estar buscando el reino de Dios aquí, las cosas de Dios aquí, en las cosas que se ven, no, nosotros necesitamos poner los ojos en las cosas que no se ven, en las que son eternas. Nosotros tenemos realmente un reino superior en muchísimas cosas a cualquier cosa que tú veas en esta tierra. A cualquiera. A cualquiera. Patricia dijo, es una hermosura ver desde mi apartamento las montañas que circundan a Ibagué. Feo. Feo comparado con el cielo. A ver, no, mentira, Pati. No es, feo es una palabra Fea. No, es una palabra que estoy usando para hacer el comparativo con respecto a lo que el cielo es. A la grandeza del cielo, sí. Sí, no solamente no la nada. grandeza, sino la inmensidad de la hermosura de Dios en su lugar de vida. Difícilmente podemos en nuestra mente imaginarla. Exactamente. Ahora, si tú te asomas a la ventana y dices que eso es hermoso, tú puedes extrapolar eso a la increíble belleza de lo que Dios tiene para nosotros. ¿Cómo nosotros podemos ser como estas personas de las preguntas? Que habiendo oído provocamos a Dios. Que queramos que Dios esté disgustado con nosotros. ¿Queremos eso? Bueno, pues cuando desobedecemos estamos diciendo no le creo. No te creo. ¿Por qué cuando la mamá le dice al hijo, no salga mi hijo? Y el pelado sale, mira que te puede pasar algo, y el pelado sale. ¿Por qué desobedece? Porque no cree que le vaya a pasar algo. Es igual con nosotros. Dios a nosotros nos ha mostrado para que nosotros entendamos y entendiendo y conociéndolo, podamos vivir una vida diferente, una vida en la confianza que debemos tener en el Padre que tenemos. Así que, miren, ellos no pudieron entrar al reposo de Dios a causa de su incredulidad. Ellos desobedecieron y por eso no pudieron entrar al reposo de Dios porque eran incrédulos. No creyeron. Lo vieron, perdón, se les dijo, lo vieron, lo escucharon en el monte Sinaí, en el monte de Oreb, lo escucharon, pero no creyeron. Y por lo tanto, desobedecieron. Así que la palabra en el 4:1 es temamos.
tengamos miedo mientras permanezca la promesa de entrar en su reposo, no sea que alguno de nosotros parezca quedarse atrás. Si el Señor, en el primer pacto que fue dado por un hombre llamado Moisés, no le tembló la mano para que todos los millones de judíos que salieron de Egipto murieran en el desierto durante 40 años y no pudieran entrar en la tierra prometida y en el reposo del Señor, no le tembló la mano. ¿Cómo pensamos nosotros que la palabra dicha por el Hijo de Dios, de quien es la casa, vaya a poder ser transgredida sin ninguna consecuencia? Pues no lo pensemos, porque no va a pasar así. Temamos. Y por esa razón, por ese temor, es que nosotros necesitamos invitar a más personas a la promesa de entrar en el reposo de Dios. Porque llegará un día en el que el Señor diga, hasta hoy. Hasta hoy. Más nadie entrará a ese reposo. Tal cual como pasó en el tiempo de Meribá. Es tiempo de que nosotros agachemos la cabeza y meditemos y reverenciemos y temamos. Y aunque todas las cosas se opongan a nosotros, nosotros debemos bajar la cabeza y ser humildes de aceptar con toda confianza que Dios es nuestro Señor. Y caminar en esa confianza. Es tiempo de meditar y establecer en nuestras vidas a Dios como el camino que debemos andar. Ok. Robinson. Perdón, ¿puedo hablar? Sí, claro. Yo pienso que con este tipo de enseñanza como tan directa, porque es que a veces nos vamos como por entre las ramas, es hora de autoconfrontarnos y pensar que debemos caminar seriamente con el Señor, pero seriamente, no en la necedad en la que caminamos a raticos, medianamente, en zona de confort, como que yo ya soy salva, entonces pues no me preocupo. ¿Cuántas personas? La misma familia, en mi caso, toda mi familia inconversa, y como en zona de confort. Por eso no es tomar en serio lo que el Señor hizo por nosotros, ese sacrificio en la cruz. Era mi comentario. Cierto. ¿Alguien más? Se me fue el agua por otro lado. Estas enseñanzas a mí personalmente me dan vergüenza. A mí. Yo misma con yo misma.
La verdad No, que hay no. veces que las personas escuchan nada más por, digamos, la salvación, no, porque no, yo no quiero ir al infierno, sino al cielo. O sea, tienen otras visiones que no son las correctas, como pasó con los egipcios, los judíos que salieron de allá de Egipto. Ellos lo hicieron para salir de la esclavitud y creían pues que tenían todo hecho y ni siquiera Moisés pudo entrar a la tierra prometida. Murió antes de entrar. Ahí mismito, pues en la boca de jarrito, como dice uno. Así que ninguno tenemos esa garantía de que ya de aquí para allá y ya se acabó. No, hay que creer con el corazón. Y O las otras, nosotros, sí, Dorita, dale. o las personas a las que les compartimos y lo que hemos conversado en muchas oportunidades, que piensan que creer en el Señor, confiar en el Señor es que se les solucionen las situaciones inmediatamente y que ya no van a estar enfermos o que ya no van a tener la situación económica difícil o que no van a tener los problemas familiares, ya no van a ver los divorcios. Es como todos los errores que he cometido antes por creer en el Señor se me van a solucionar inmediatamente. Eso es como entonces cuando empiezan a ver que no es tan inmediata la solución, que muchas veces es más complicado o a veces se terminan de dañar las cosas por los mismos errores que hemos cometido antes, se alejan del Señor y no quieren volver a escuchar o no quieren que les volvamos a compartir de Él. Son dos directrices que se presentan. Sí, pero a mí lo que más me preocupa, no, mentira, no es lo que más me preocupa. Lo que más me llamó la atención es habiendo oído. ¿Cómo estamos nosotros? Nosotros no solamente hemos oído, los que estamos aquí, no solamente hemos oído, hemos visto. Hemos visto el poder de Dios, hemos experimentado el poder de Dios. Hemos visto cómo cuando hablamos con Él, le comentamos cosas, Él ha tenido misericordia de nosotros y de alguna manera ha dicho, ok, voy a ayudar en esta parte. Hemos visto también cómo en su infinita sabiduría ha dicho algunas cosas no. Y después hemos visto la gigantesca consecuencia de que nos hubiese dicho no en el momento en que nosotros pedimos. Y cómo eso ha repercutido en mucho más allá de lo que nosotros hubiéramos esperado. O sea que nosotros sí hemos oído, pero no solamente hemos oído, somos testigos de lo que Dios nos ha dado. Yo no quiero estar. Seguimos pegándole a la roca. Yo no quiero estar en ninguna de esas tres preguntas que están ahí. Yo no quiero estar en ninguna de esas tres preguntas. Ni quién, ni con quién, ni a quién. En ninguna de las tres. Y lo digo con todo temor, realmente. Porque me parece una falta de respeto con mi Señor si llegara a estar considerado en cualquiera de esas tres. Lo digo con toda tranquilidad porque para mí es difícil ver las cosas que yo puedo hacer cuando me desvío de corazón del Dios vivo. Y sinceramente no puedo entender cómo es que yo quiero volver a estar en mi pecaminosidad después de haber conocido mi libertad. No, sinceramente, yo cuando vuelvo y otra vez caigo, yo me pongo a pensar, pero a ver, Lucho, o sea, hey,
hey, tomaste una decisión, oye, caramba, ratifícala en esto, en aquello, en lo que hiciste. Es la única forma por la cual uno puede decir, lo siento, Señor, perdóname. Sigo en medio y enfrascado en esta cosa, ayúdame a continuar. No puedo y yo confío en que tú eres el único que puedes. Así que, sí, a mí me parece importante lo que Dios nos ha enseñado, pero ojo, más que para las personas alrededor, para nosotros, habiendo oído, que nuestro corazón no se endurezca de incredulidad. No se endurezca de incredulidad. La falta de fe es la que nos hace desobedecer. La falta de fe es la que nos hace vivir en el pecado. La falta de confianza en lo que Dios puede y hace y que trabaja es lo que nos hace caer de una manera tonta. Porque es una tontería ser libres para hacer el mal. No, seamos libres para tomar la decisión correcta de vivir conforme al Espíritu. Lucho, es como estás preso durante muchos años, te sacan de la prisión y deseas volver. No disfrutas esa libertad, te sacaron, ya puedes respirar otro aire, eres libre. No, y vuelvo y cometo los delitos para que vuelvan y me cojan preso. A ver, ¿quién quiere volver a la cárcel? Es algo así, ¿no? Pues el que quiere seguir pecando. Sí, obvio. En ese caso es que tú no conociste a Dios. No, ¿Sí no te le das creí, cuenta? no le creí. No, y No le creí. eso es exactamente lo que dice en aquí, lo que dice aquí en esta parte. Que él dice, se desvían porque no han conocido. No pueden entrar en el reposo del Señor porque no lo conocen. ¿Cómo pueden entrar a reposar en alguien a quien no conocen? Cada palabra, miren, es impresionante. Cada palabra tiene su propio sentido y el sentido es tan increíblemente actual que es imposible que uno pueda decir que esto no es escrito por Dios. Es imposible decir que no es escrito por Dios, porque es así, es absoluto, es total, así como dice, así es. Así que... No, y lo mejor de todo es que esa vida anterior, o como dice el Señor en su palabra, a pesar de que nos ha sacado, no era buena, o sea, no vivíamos en tranquilidad, no vivíamos en paz, no vivíamos en gozo, no era todo bueno, no era todo perfecto, no lo era peor, porque había angustia, había soledad, había vacío, había tristeza, habían desconsuelos, todo lo que en el Señor tenemos ahora en esa época no lo había, y aún así queremos regresar a ese pecado. Sí, Dios nos dijo que era sin Dios y sin ley en el mundo. Uno puede, el hecho de pasar por dolores es algo que todo el mundo pasa, crea o no crea en Dios. Pero pasar por el mundo en dolores y todo lo que hay sin Dios y sin ley, no, eso es peor que cualquier vaina. Peor que cualquier cosa. Ok, voy a cancelarla, voy a parar la grabación. Pero si alguien considera que hay algo que quiere que quede grabado, me parece que es el momento. Tío, ¿tú ibas a decir algo? Sí, el fundamento de todo es que ponemos la vista donde no debemos poner la vista en las cosas que vemos y no somos sensibles a percibir lo que no vemos, porque lo que no vemos también se percibe, pero es que hay que tener
la sensibilidad de poder observarlo. Así es. Eso nosotros, así continúa nuestra vida. Lo interesante de la enseñanza es que hace ver en el Antiguo Testamento con Moisés y la consecuencia que eso tuvo con los 40 años y con estas personas que seguían también a Moisés y cuanto más a Dios, por eso el primer pacto. Llegamos entonces a un Nuevo Testamento donde se recuerda esto, dando a entender el segundo pacto, que es en el cual nosotros estamos. Y lo bueno que es estar en él, pero aún teniendo la libertad, habiendo conocido y queremos seguir como todos hemos dicho, como que trayendo a mi costado lo que quedé atrás y no como nueva criatura en Cristo. Entonces nos hacemos sutilmente y nos acomodamos a eso. No podemos sino estar recordando lo que Él nos ha enseñado, lo que somos en vida, y cada experiencia vivida y prueba es para también seguir en su camino, que es el que nos trae la paz. Sí. Seguir glorificando a Dios en todo momento, porque eso es lo que Él, o sea, que cada enseñanza tiene un propósito, aunque estemos ya en su camino, pero es como para seguirnos perfeccionando en Él, reconociendo lo que aún no dejo y lo que todavía soy débil, para poder llevar a cabo lo que en Él no va a cambiar, porque es su amor y su poder en nosotros. Y dentro de eso hace parte del Espíritu Santo, del cual estábamos hablando en los puntos de esta enseñanza. Entonces, yo pienso que vale la pena, con mucha fe, esperanza, que aún nosotros, que ya tenemos el Espíritu de Dios en nosotros y que caminamos en Él, no nos desviemos, porque son muchas pruebas que nos van a llegar. Y gloria a Dios por ellas, porque así somos más maduros. Sí, una última cosa. Recuerden que él dice su camino, no sus palabras. Podemos haber oído la palabra, podemos haber entendido la palabra, pero el no vivir la palabra implica que no hemos creído. Yo muchas veces escucho a muchos cristianos decir, estamos en los caminos del Señor. Y escucho a otros decir, y tú has estado en los caminos del Señor, y los caminos del Señor, y otros caminos del Señor. Quiero recordarles que hay un solo camino. Y ese camino es Jesús. Porque el que dice que lo sigue, debe andar como Él anduvo. Para reflexionar. Voy a detener la grabación.